Bueno, hoy vamos a seguir con algunas cuestiones más, ¿sí? Hoy es día 7 de enero de 2024 a las 10 de la mañana. Entonces vamos a empezar con nuestra saga de cuestiones de hoy, ¿sí? Soy Jefferson, brasilero, entonces estoy acá intentando practicar el castellano y todo para mejorar mi pronunciación. Así que nada, seguimos con la práctica de la oralidad, la práctica de las cuestiones. Entonces empezamos. Acá tenemos, como hablamos en los videos anteriores, en las grabaciones anteriores, ¿sí? Una grabación muy informal donde yo no voy a hacer ningún tipo de edición, hasta porque no tengo mucho tiempo, es muy apurada el tiempo del estudiante. Así que es una grabación de pantalla con una aplicación simple y demás. Y seguimos con esa grabación de pantalla, con un debate con respecto a algunas cuestiones del área de trabajo y tiempo libre. Hay algunos videos anteriores, algunas grabaciones anteriores que hice de ayer, y hoy seguimos con la práctica. Bien. Si yo no sé alguna pregunta o alguna respuesta para algunas de las preguntas que las puse acá, no me acuerdo por algún motivo, yo tengo los resúmenes de las UPs correspondientes, y así nosotros podemos hacer una búsqueda de las respuestas, obviamente buscando de la bibliografía obligatoria. Bien, seguimos. ¿Cuáles son los principales cambios cardiovasculares durante el ejercicio? Bien, durante el ejercicio yo podría contestar que los principales cambios cardiovasculares que van a ocurrir son modificaciones en las propiedades cardíacas a expensa de una activación del sistema simpático. Es decir, las propiedades cardíacas son 5: el cronotropismo, el lucitropismo, el batmotropismo, el linotropismo y el dromotropismo, que son características del corazón tanto en su tiempo, ¿sí? La característica de tener una frecuencia preestablecida desde el nódulo sinusal, la conductividad, la fuerza y demás. Todas estas características se van a ver influenciadas por la acción del sistema simpático, ¿sí? Entonces, durante el ejercicio hace falta que el corazón bombee en una cantidad más grande, en una cantidad mayor, la sangre hacia los órganos y tejidos para enviar los nutrientes y el oxígeno. A ver, aumento de la frecuencia cardíaca, como decíamos, volumen sistólico, volumen minuto cardíaco, la presión arterial media, la frecuencia respiratoria. Bien, eso sería respiratorio, pero bueno. Propiedades cardíacas, la perfusión coronaria y redistribución de flujo. Pero acá está más rica la respuesta, ¿no? Me pareció. ¿Qué es el ciclo de los puentes transversales de la actomiocina y cuáles son sus fases? Bien, los ciclos de los puentes transversales es fundamentalmente la interacción entre las proteínas del músculo estriado que provee el acortamiento del tejido muscular. Tiene fases. ¿Cuáles son sus fases? La fase principal es la fase de adhesión, separación, flexión, la readhesión y el golpe de fuerza. A ver si está bien. Adhesión, separación, flexión, generación de fuerza y la readhesión, ¿sí? Esta fue una imagen que lo saqué de Guyton y hice algunas anotaciones. Bien, adhesión, separación, flexión, generación de fuerza y readhesión. ¿Cuáles son las fibras responsables por la regulación del tono muscular?
de las extremidades. Bien, el tono muscular de las extremidades va a estar a cargo de las fibras córtico-espinales y las fibras rubroespinales. Córtico-espinales y rubroespinales que terminan en la asta dorso-lateral de la médula espinal. ¿Cómo está dispuesta la histología del músculo estriado cardíaco? Bueno, bien, la histología del músculo estriado cardíaco es muy parecida al músculo estriado esquelético, a la diferencia que no van a funcionar de manera aislada, sino que va a funcionar como un sencillo, por el hecho de tener comunicaciones intercelulares denominadas discos intercalares, que estos permiten la comunicación iónica entre las células. Es un tipo de célula tejido muscular específico se caracteriza por poseer células especializadas capaces de autoexcitarse, bien, y sitios contráctiles capaces de autocontraerse. Bien, ¿cuáles son los tipos de fibras termoaugésicas? Fibras termoaugésicas son fibras 1A, ¿no? No son fibras más lentas, entonces no son 1A, son fibras de tipo C, ¿no? A ver, y su fibra de tipo C. En general son fibras de tipo C, es decir, conducción lenta. Esto lo saqué de Guyton, la página 563, edición 12. Bien. ¿Cómo está dispuesta anatómicamente la vía profunda inconsciente? Bien, acá estamos hablando de una vía de conducción. De la profunda inconsciente, perdón, es una vía que no va a llegar a la corteza porque es inconsciente, así que va a ser percibida a través de receptores específicos como el uso neuromuscular, el órgano tendinoso de Golgi. Estos van a través de una fibra 1A y va a hacer sinapsis en el ganglio espinal, el ganglio raquídeo, perdón, y este ganglio raquídeo va al núcleo específico de la médula, que será el núcleo de Clark. Este núcleo de Clark sale dos vías que van hasta el cerebelo, que son las vías espinocerebelosas ventral, cruzada y dorsal directa. ¿Sí? Estas vías van a ascender y van a ingresar al cerebelo. La vía dorsal va a través dorsal directa va a través del pedúnculo cerebeloso inferior, mientras que el ventral cruzado va a través del pedúnculo cerebeloso superior. Van a hacer sinapsis en la corteza cerebelosa y luego van al paleocerebelo. Del paleocerebelo va a través de fibras hasta el núcleo rojo. Ahora no me acuerdo si el paleocerebelo o si el núcleo interpósito, ahora no me acuerdo muy bien, pero va a volver hasta el núcleo rojo en el mesencéfalo y luego va a descender para corregir la posición, ¿sí? Y fundamentalmente regular la sensibilidad del uso neuromuscular a través de las motoneuronas gamma. A ver, receptores, núcleo de la raíz dorsal del nervio raquídeo, núcleo de la columna de Clark en la base, núcleo de la base, haz espino cerebeloso dorsal y ventral cruzado. Bien, pedúnculo cerebeloso inferior y superior respectivamente. Núcleo del paleocerebelo, esto paleo sería, ¿sí? Núcleo interpósito, bien, el núcleo interpósito palio. Después va al núcleo rojo, haz rumbo espinal, hasta anterior de la médula y músculo de las extremidades, pero esto no está bien. Núcleo del palio cerebelo o núcleo interpósito. Ahí no me acuerdo. Vamos a ver entonces. En mi anotación, en mi resumen de la vías, esta sería la OP2, ¿no? Y está ahí el control de las extremidades.
A ver cuáles fueron las anotaciones que hice. Vías de conducción. Bien. No, esta no sería vía profunda inconsciente. Acá lo tenemos. ¿Sí? Entonces está un poquito confuso, ¿no? Ahí acá tenemos el inicio de la vía eferente. Acá tenemos el órgano tendinoso de Golgi, sinapse en la raíz dorsal del nervio raquídeo, núcleo de Clark o núcleo de la base. De esto va a seguir por el haz. Yo voy a ampliar para que quede más sencillo, ¿no? Haz de espino cerebroso dorsal directo, ¿sí? El dorsal directo que queda en esta región, ¿sí? Y haz espino cerebroso ventral cruzado, ¿sí? Estos van a ascender y van a ingresar a través del pedúnculo cerebroso inferior, ¿sí? Este, que sería el espino cerebroso ventral, no, perdón, el dorsal directo y el ventral cruzado. Estos dos serían. Van a ingresar al núcleo interpósito. Corteza del palio cerebelo. Sí, corteza del palio y el núcleo del interpósito. Entonces está bien lo que puse. Me confundí. El palio cerebelo sería la parte de la corteza, luego el núcleo interpósito, del interpósito el núcleo rojo, del núcleo rojo va a bajar por un fascículo rubro espinal que va a hacer sinapse en la motoneurona alfa, bien, perdón, motoneurona gamma, que esta va a regular el nuso, la sensibilidad del nuso neuromuscular para el músculo. Bien, entonces está bien lo que puse allá. Bien, ¿cómo está dispuesta la histología del músculo? ¿Cómo está dispuesta? Yo creo que voy a poner ahí también la imagen. A ver, volver acá. Yo voy a sacar un print de esto y poner en mi Anki. Bien, esta fue una imagen que hice yo para manejar con el aprendizaje, todo. Y yo voy a editar. Y acá abajo voy a poner la imagen. Bien, ahora, ¿cómo está dispuesta la vía anatómicamente? La vía profunda inconsciente, ya lo dije, pero acá yo agregué una imagen de mi resumen. Bien, seguimos. ¿Cómo está dispuesta la histología del músculo liso? Bien, bien. El músculo liso va a ser un músculo involuntario, pero va a tener una histología distinta del músculo estriado por no tener estrías. Va a estar dispuesta a través de células ausadas mononucleadas que van a estar conectadas a través de uniones gap, permitiendo el paso metabólico de calcio, ¿sí? Para que una célula pueda transmitir la despolarización a la célula siguiente, haciendo con que funcione también como un sensitio, ¿sí? Va a estar dispuesta también con proteínas de actina y miosina, pero además, al no utilizar la tropomiosina va a utilizar la calmodulina. Bien, generalidad, un tipo de musculatura avícola del organismo posee contracciones lentas y prolongadas e involuntarias. Sus contracciones pueden ocurrir bajo estímulos mecánicos, eléctricos y químicos, histológicamente desde unidades celulares ausadas mononucleadas, unidades comunicantes y fascia adherens y proteínas específicas que proporcionan su disminución de longitud en varias direcciones. Puede clasificarse en músculo liso unitario y músculo liso multiunitario. Bien, ¿cómo ocurre el mantenimiento
de la postura. Bien, el mantenimiento de la postura, en manera de resumen, se posibilita gracias a la interacción de distintas vías aferentes, es decir, de distintas aferencias, como por ejemplo el equilibrio, la visión y la propriocepción. La congruencia de dichas informaciones proporcionan el equilibrio. Ocurre a través de respuestas reflejas originadas desde informaciones visuales, receptores musculares y articulares, mecanorreceptores cutáneos y sistema vestibular. Perfecto. ¿A qué se debe la disminución de la respuesta beta-adrenérgica en el adulto mayor? Bien, esta fue una pregunta que hice a Pablo Arias y no me acuerdo muy bien la respuesta, pero bueno, a ver si puse algo. ¿Se debe a la disminución de la cantidad? No, obviamente, de la disminución de la cantidad de receptores, pero ¿a qué se debe la disminución de los receptores? Bien, esta no fue la pregunta, pero bueno, sí, se debe a la disminución de la cantidad de receptores. Bien. ¿Cómo llega el colesterol a los tejidos? Bien, llega a los tejidos gracias a la acción de una lipoproteína denominada VLDL, que tiene la capacidad de llevar el colesterol, fosfolípido hacia los tejidos, y el colesterol es imprescindible para la síntesis de muchas hormonas en el organismo, como por ejemplo el propio cortisol, ¿sí? Y las hormonas esteroideas sexuales, ¿sí? A través del LDL o VLDL. No, sería el LDL, entonces contesté mal la pregunta. LDL sería. Bien. Bien, ahí me saltó una imagen para que yo pueda definir lo que es postura. Está ahí el cuadradito rojo, entonces vamos a contestar. Postura es a ver, si me acuerdo bien. Postura es la relación entre las distintas partes del cuerpo y estas con el espacio. La relación que guarda las diferentes partes del cuerpo entre sí y esta con el ambiente. Bien. ¿Qué es la placa neuromuscular? Bien, la placa neuromuscular es justamente la unión de las dendritas musculares con el sarcolema, que posibilita una unión de estas estructuras entre una estructura nerviosa con una estructura muscular. En esta estructura es donde se va a secretar, se van a secretar la acetilcolina, ¿sí? Para posibilitar la contracción muscular. La unión formada por la acción de la neurona motora y el sarcolema. Bien, es el sitio donde se da la secreción de acetilcolina para el inicio de la contracción muscular. Bien. Yo no activé para que no interrumpa. Ah, no. Me olvidé. Pero bueno. ¿Qué genera desempleo en el desempleado? Puede generar una sensación de no pertenencia, una sensación de no utilidad para la sociedad e incluso para su familia, ¿sí? A lo mejor tiene hijos, tiene esposa, tiene personas que dependen de su trabajo y si no trabaja, tiene un factor agravante que es el estrés.
El desempleo genera genera una experiencia de fracaso, inseguridad por falta de recursos, pérdida de autoestima, sentimientos de inseguridad, fracaso, culpa, experiencia de degradación social, pérdida de sentimiento de pertenencia, ruptura de redes de relaciones sociales, apoyo social, lo que promueve amortiguación de los efectos negativos lo que produce amortiguación de efectos negativos del estrés sobre la salud. Las personas desempleadas son doblemente vulnerables a enfermedades físicas y psíquicas relacionadas con el estrés. Bien. ¿Qué secreta la corteza suprarrenal? Bueno, la corteza suprarrenal se divide en tres zonas específicas. Desde la parte más superficial hasta la profundidad tenemos la zona glomerulosa, la zona fascicular y la zona reticular. Respectivamente van a secretar aldosterona, cortisol, ¿sí? Y hormonas sexuales, en el caso androsterona. Los andrógenos en el caso, sí. Ahí está. ¿Dónde ingresan los túbulos T en el sarcómero del músculo estriado esquelético? Es decir, los túbulos T son invaginaciones del sarcolema en la fibra muscular. ¿Cuál es la región que ingresa, que ocurre esta invaginación? Según Cross, esta invaginación ocurre entre las banda A y banda I del sarcómero. Entre la banda A y la banda I. Es decir, acá sería. Bien, la línea A y banda I. Bien. Iniciación del movimiento voluntario. Bueno, va a partir de la corteza, ¿sí? Del área premotora o área 4 de Brodmann, más específicamente de las neuronas gigantes de Betz, ubicada en la quinta capa, histológicamente, ¿sí? De la corteza. Estas neuronas van a bajar, van a atravesar la cápsula interna. En el caso de los músculos por debajo del cuello, van a atravesar la rodilla de la cápsula interna, ¿sí? Pero van a seguir hasta el bulbo, donde van a formar la decusación piramidal, ¿sí? Esta donde 80% de las fibras van a cruzar hacia el lado opuesto y el 20% va a seguir en el lado ipsilateral, ¿sí? A través de un haz córtico espinal. A ver, inicio del movimiento central será la piramidal de Betz, que una vez activa patrones motores y almacenados en las regiones más inferiores del encéfalo, los ganglios basales, médula, tronco encefálico y cerebelo, que a su vez mandan señales específicas de los músculos, a diferencia de los movimientos finos que poseen una vía de comunicación directa a las neuronas anteriores, motoneuronal anterior. La vía más importante es el fascículo córtico espinal. Bien, ahí está. Bajan por dos vías, córtico espinal lateral y córtico espinal ventral. Esta es una información también sacada del libro de Guyton. Función de los ganglios basales y cerebelo. Bueno, los ganglios basales van a ser estructuras con la capacidad de facilitar o inhibir un movimiento aprendido. Son estructuras, son conglomerados de somas neuronales ubicadas en la base del cerebro y que tienen la capacidad de almacenar informaciones aprendidas y demás, y por eso pueden facilitar o inhibir determinados tipos de movimiento, ¿sí? Mientras que el cerebro va a actuar en la integración de las informaciones, tanto de la propriocepción, cuanto de los ganglios basales, cuanto de la corteza, para permitir que los movimientos sean congruentes, sean sincronizados con que se plantea hacer y con lo que de hecho se está realizando. En resumen,
Estas estructuras, los ganglios basales y el cerebro van a estar involucrados con la regulación del movimiento. Las funciones de los ganglios basales radican en la regulación del movimiento. Bien, de manera general, los ganglios basales ayudan a la planificación, control de patrones complejos de movimiento muscular, mientras que el cerebro va a actuar en la predicción, integración y ajuste. Bien, ¿cuál es la función del sistema vestibular? Bien, el sistema vestibular tiene como función principal actuar en la identificación del movimiento de la cabeza en el espacio. Va a tener los conductos semicirculares que van a percibir la aceleración angular, ¿sí? De la cabeza, y los otolitos, ¿sí? Que van a percibir vamos a percibir la aceleración lineal y gravitacional. A partir de dichas informaciones va a regular la posición de los músculos antigravitacionales, ¿sí? Los músculos directores de la columna y del cuello, y también va a poseer reflejos como el reflejo vestibulocular. Tiene función de percibir cambios en la posición de la cabeza en el espacio. Los conductos semicirculares perciben la aceleración angular, los órganos otolíticos perciben la aceleración lineal y gravitacional. Bien, muy bien. ¿Cómo está dispuesta el arco reflejo del vestíbulo ocular? Bien, es un arco reflejo complejo, ¿sí? Que a través de una activación del órgano vestibular, esta información sale del órgano vestibular, llega al núcleo de Scarpa, al ganglio de Scarpa. Este ganglio de Scarpa va a llevar la información al núcleo vestibular, ubicada en el bulbo, y a partir de ahí va a hacer conexiones con el núcleo de los músculos extrínsecos del ojo para adecuar la visión y promover que la visión quede fija en un objetivo común mientras giro la cabeza. Desde el órgano vestibular, nervio vestibular, núcleos vestibulares, núcleos del nervio motocolumnar, neuronas eferentes, músculos extrínsecos del ojo. Bien, ¿qué es la actina? Bueno, la actina es una proteína muscular, ¿sí? Ahora no me acuerdo sus detalles. A ver, es una proteína de doble cadena formada por moléculas de G-actina polimerizada, al cual se une a una molécula de ADP, el sitio activo, ¿sí? Me está pidiendo un intervalo de 5 minutos, no, ya estoy muy enfocado para el intervalo de 5 minutos. Yo voy a seguir con... Bien. Después vemos esto de nuevo. ¿Cómo llega el colesterol a los tejidos? Sí, a través de la lipoproteína LDL. Hablamos recién. Pedí para volver porque no me acordaba muy bien. ¿Qué es la proteína G? Bien, la proteína G es un grupo de transductores de señales ubicadas en la membrana plasmática que tienen la capacidad de, a través de una conexión afuera de la proteína, afuera de la célula, desencadenar acciones intracelulares. La proteína G era una familia de proteínas transductoras de señales que está formada por 6 subunidades. Esta explicación está mucho más linda, ¿no? Está formada por 3 subunidades: alfa, beta y gamma. Los receptores para la proteína G tienen 7 dominios transmembrana. Desde este receptor están acopladas, desde el receptor a que están acopladas hasta uno más proteínas efectoras, depende del núcleo activo con el trifosfato. Bien, ¿qué es el sistema vestibular? Como dije, es un sistema, es un conjunto de estructuras que van a censar
Es un sistema, es un conjunto de estructuras formada por células específicas para identificar la posición de la cabeza en el espacio. Sí, ahí está, el movimiento cefálico. Bien. Glándulas suprarrenales. Venas. ¿Cuáles son las venas de las glándulas suprarrenales? A ver, tenemos venas centrales y venas periféricas. Va a tener una disposición al lado derecho y otra al lado izquierdo, no me acuerdo muy bien. Una va hasta la vena cava inferior, otra va a la renal izquierda. A ver, va a tener venas centrales y venas periféricas. La vena suprarrenal sale del ilio, ¿sí? Sale a través del ilio. Estas son las centrales. La derecha va hasta la vena cava superior. La izquierda se une con la vena frénica inferior. La vena frénica inferior, y va a la vena renal izquierda. Bien. Las periféricas van a la vena frénica inferior y renal. Bien. Esta necesita volver. Función del HDL, ¿sí? El colesterol bueno. Esta tiene la función de llevar el colesterol desde los tejidos hasta el hígado para su eliminación a través de la bilis. Tomar el colesterol de los tejidos y llevarlo al hígado para la excreción. Bien. Papel del juego en la constitución del objeto perceptivo y de juicio de percepción. Y está muy complicado esto. A través de la interacción lúdica con su entorno, el niño desarrolla habilidades cognitivas y emocionales que le permiten reconocer, representar, comprender los objetos y situaciones que lo rodean, sentando las bases para su conocimiento y desarrollo cognitivo. Bien, esto tiene que volver. Esta parte del juego, de la parte de psiquiatría, un poco subjetiva de comprender, exponer y todo. ¿Cómo está dispuesto el arco reflejo del uso neuromuscular? Bien, el uso neuromuscular va a ser un receptor muscular que tiene la capacidad de identificar el grado de estiramiento del músculo. Así que va a poseer también un arco reflejo, es decir, una vía que va desde el receptor hasta la médula y luego vuelve al músculo para su regulación. Este arco está dispuesto por el receptor específico, una fibra 1A, una sinapsis con el asta posterior de la médula. Va a ser sinapsis con la motoneurona alfa, y esta va a volver al músculo con su neurona motora para la regulación del mismo. Está formado por el receptor del uso muscular, fibra aferente 1A y 2, la médula, la motoneurona alfa y su acción, y la placa motora. ¿Sí? Acá está un gráfico que hice donde tenemos ahí el uso neuromuscular, fibra aferente, ganglio espinal, la conexión con la motoneurona. Bien. Más específicamente la motoneurona alfa, que compone parte del reflejo que va directamente hacia el músculo. Esta neurona, la motoneurona gamma, no pertenece al arco, pero está regulando también la sensibilidad del uso neuromuscular. Esta proviene del sistema de la propriocepción. Bien, ahí está más de lo mismo. Esta imagen de Guyton. Conductos semicirculares. Bien, conductos semicirculares van a ser semianillos dispuestos en manera estratégica en el órgano vestibular. Aquí vamos a tener un anterior, un lateral y un posterior que van a estar dispuestos uno de una manera vertical, otro de una manera más oblicua y otro en una manera más horizontal. Estos van a censar la aceleración angular de la cabeza. Son estructuras que existen en total de 3 de cada lado, anterior, lateral y posterior, forman de semianillo adosado al sistema coclear del oído interno. Posee receptores específicos para censar la posición de la cabeza en el espacio. Posee dilatación en los extremos denominadas cresta ampular, que contiene las células ciliadas, células receptoras
especializadas. Van a censar la aceleración angular. Bien. Histológicamente, ¿cómo ocurre la irrigación de la glándula suprarrenal? Histológicamente, ¿cómo ocurre la glándula suprarrenal? Bien. Ocurre a través, anatómicamente, de arterias específicas, que son las arterias suprarrenales, superiores, medias e inferiores. Estas van a ingresar por la corteza y a partir de ahí van a dar ramas subcapsulares, ¿sí?, para irrigar la corteza y van a terminar en la médula. A ver, proviene de las arterias suprarrenales superior, media e inferior, cuyos brazos dan origen a redes capsulares. Ahí están las redes capsulares, redes sinusoidales fenestrados corticales, ¿sí?, fenestrados, que irrigan la corteza y luego drenan en los sinusoides capilares medulares. Ahí tenemos. ¿Qué es y dónde ocurre la descarboxilación oxidativa del piruvato y de qué depende? Bien, ¿qué es? La descarboxilación oxidativa del piruvato es una de las reacciones químicas presentes en el metabolismo, ¿sí? Luego que finaliza la glucólisis, ¿sí?, dando el piruvato. El piruvato necesita de una descarboxilación y esto depende de la presencia de oxígeno y de cofactores. A ver si me acordé bien. Es el proceso por el cual el piruvato se convierte, sí, quedaría mucho mejor esta respuesta, es el proceso por el cual el piruvato se convierte en acético A. Sí, ocurre en la mitocondria, puede depender de varios factores, incluyendo la disponibilidad de oxígeno, la concentración de coenzimas como NADH, NAD+, y la presencia de enzimas específicas que catalizan dichas reacciones. Es muy dependiente de vitamina del complejo B. Esto yo voy a pedir para volver de nuevo. Para volver, bien. ¿Qué ocurre a nivel de los vasos durante el envejecimiento? Bien, un engrosamiento de la capa íntima, la disminución de las fibras elásticas de la capa media, lo que disminuye su distensibilidad y su capacidad de elasticidad también, es decir, la capacidad de volver a su posición original. Rigidez arterial. Las arterias tienden a volverse menos elásticas y más rígidas. Esto puede deberse, parece que está mal este castellano, ¿no? Este español no me parece bien, pero bueno, a la acomodación de placas de ateroma, arteriosclerosis en las paredes arteriales. La rigidez arterial puede aumentar la presión arterial y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Bien. Características del juego en las fases de las operaciones concretas. Bueno, las operaciones concretas es la tercera fase descrita por Piaget, en el cual se caracteriza por la realización de juegos reglados, ¿sí?, la competencia y el juego en grupo, es decir, el juego grupal, ¿sí? Y esta fase va a ocurrir entre las edades de los 7 a los 11 años aproximadamente, en este rango. Ocurre desde los 7 a los 11 años aproximadamente. El juego lógico, sistémico y grupal. Características principales: símbolos más complejos, el juego es reglado, cooperativo, juegos de dramatizaciones basadas en realidad y la reversibilidad. Bien. Glándulas suprarrenales, linfáticos. Bien, ¿cuáles serían los linfáticos de las glándulas suprarrenales? Si no me acuerdo mal, va a los ganglios aórticos, lateroaórticos, ahora no me acuerdo bien. Van a los ganglios renales y aórticos laterales, izquierdos y lumbares intermedios. Bien, esto sería. Esto tiene que volver.
cómo ocurre la hiperpolarización de las células ciliadas de los conductos semicirculares. La hiperpolarización ocurre por el cierre de los canales de potasio de las células ciliares. Esta se produce por el movimiento contrario de los cilios alejándose del cinetocilio, lo que promueve el cierre de los canales de potasio hiperpolarizando la célula. Bien, acá hay un dibujo que hice yo, pero bien, listo sería. ¿Qué es el pulso neuromuscular? Bien, el pulso neuromuscular es un receptor del músculo estriado que identifica el grado de estiramiento del músculo. Es un receptor muscular especializado en identificar el grado de estiramiento del músculo. Bien, yo podría poner algunas informaciones más acá, ¿no? Es un receptor muscular especializado en identificar. Acá está más que nada la función, pero no dice qué es el receptor, definición del receptor propiamente dicho. A ver, yo creo que hice algo del uso neuromuscular. El uso neuromuscular, aquí hay un montón de información del uso neuromuscular, bien. Especializado, bien. El receptor de estiramiento especializado que se encuentra en todos los músculos estriados está compuesto por dos tipos de fibras musculares modificadas, fusales y terminales neuronales. Bien. Esta sería una definición un poquito más rica. ¿Eh? No sé si me van a preguntar con tanta profundidad, pero bueno, no voy a poner esto, yo voy a poner la imagen completa porque ahí ya tiene la información completa. Bien, a ver. Ahí está. ¿Cuáles son las diferencias entre eustrés y distrés? Bien, esto sería la UP7, la UP de estrés. Eustrés va a ser una reacción fisiológica adaptativa adecuada a un agente estresor para proveer cambios fisiológicos en distintas situaciones. En una situación que exige un cambio, una optimización de distintas estructuras, mientras que el distrés es un cambio desproporcional al agente estresor, exacerbando la respuesta o no volviendo al estado de homeostasis, por ejemplo. ¿Sí? Es una respuesta inadecuada al agente estresor. Y esto sí puede causar daño. Bien. Ahí está. Venas, de nuevo. A ver, venas suprarrenales. Como decimos anteriormente, vamos a tener venas centrales y venas periféricas. Las venas centrales, al lado derecho, va a la vena cava inferior y sale del ilio, ¿no? Mientras que el lado izquierdo van a drenar en la vena frénica inferior y luego en la vena renal. Esto es del lado izquierdo, ¿sí? Las venas centrales, las venas periféricas. Ay, no me acuerdo las periféricas. Bueno, la frénica y la renal, bien. Ahí. Vena renal central sale del ilio. Bien, derecha van a la vena cava inferior, la izquierda a la vena frénica inferior y luego a la vena renal izquierda. Las periféricas van a la vena frénica inferior y renal. Bien. Papel del juego en la constitución del objeto perceptivo de juicio de percepción. Bueno, cuando hablamos del juego, hablamos de una actividad
que tiene la capacidad de desarrollar en el sujeto, no me acuerdo, a través de la interacción lúdica con el entorno, el niño desarrolla bien habilidades cognitivas y emocionales que le permiten reconocer, representar y comprender los objetos y situaciones que lo rodean. Bien, listo. Yo tengo que repasar cómo el hombre regula su metabolismo a través del trabajo. ¿Sí? Dependiendo del esfuerzo que hace el hombre para realizar su trabajo y cuál es el tipo de esfuerzo, sea mental o sea físico, va a interactuar con la naturaleza y necesita un cierto grado de esfuerzo, un cierto grado de energía para ejecutar su función. Mediante la fuerza que realiza el tipo de trabajo, exigencia del trabajo que va a influir directamente en su exigencia metabólica. Bien, ¿qué es eficiencia energética? La eficiencia energética es el porcentaje de energía que se convierte, que se puede convertir en calor, en trabajo, ¿sí? Cuanto más alto es este porcentaje, más eficiente es la máquina. Realizar más trabajo en menor cantidad de energía. Expresa el porcentaje de energía consumida en watts. Cuanto mayor el porcentaje, más eficiente es la máquina. ¿Qué se dice al respecto del derecho de la salud de los trabajadores? Bien, la ley 23.661 de 98 o 99, no me acuerdo muy bien, dice, crea una ley, que sería la ley que va a buscar una seguridad, para la salud de los trabajadores, y a partir de ahí surgieron las obras sociales para proveer una asistencia médica a los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados. La ley se sancionaron la ley 23.660 de 89, la de las obras sociales, y 23.661 de 90, el Seguro Nacional Salud, que buscan proveer atención médica a los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados. Bien. Qué bien, empezamos a hablar un poquitito más del corazón. Bien, ahí estamos hablando del electrocardiograma. Y me pide la definición de vector. El vector va a ser un parámetro geométrico en punta de flecha para identificar la dirección, la magnitud y el sentido de una onda, ¿no? Es una expresión geométrica asemejándose a una flecha. Se determina la magnitud, dirección y el sentido. Bien. Concepto de epidemiología va a ser una disciplina centrada en conocer las enfermedades, las causas de las enfermedades en las poblaciones o sociedades. Es una construcción interdisciplinaria que se ocupa de estudiar los problemas sanitarios y sociales de las poblaciones. Su objetivo es analizar las enfermedades y condiciones de salud en diferentes grupos humanos, así como factores que la determinan. Bien, ¿qué es y dónde ocurre la descarboxilación oxidativa del piruvato y de qué depende? Bien, descarboxilación oxidativa del piruvato va a ser un proceso químico que toma el piruvato y lo convierte en acetil-CoA. Depende de muchos factores, como por ejemplo la presencia del oxígeno, altas buenas concentraciones de oxígeno y la presencia de cofactores y enzimas para
que sea posible la descarboxilación oxidativa de piruvato. Es altamente dependiente también de la vitamina B12, a ver, del complejo B. Ahí está. El piruvato es el proceso por el cual el piruvato se convierte en acético A, ocurre en la mitocondria, por el de varios factores, inclusión la disponibilidad del oxígeno, concentración de coenzimas como NAD+, y la presencia de enzimas específicas que catalizan estas reacciones. Es muy dependiente de vitaminas del complejo B, de vitaminas con la S vitaminas del complejo B. Bien. Linfáticos. Ahí está de nuevo. Linfáticos. Linfáticos de las glándulas suprarrenales van a los ganglios renales y lateroaórticos. Van a los ganglios renales y aórticos laterales izquierdos, lumbar intermedios del derecho. Bien. ¿Qué es el juego? Bien, el juego es una actividad lúdica y placentera, no solamente propia de los niños, pero los adultos lo pueden hacer, lo hacen de distintas formas. Una actividad lúdica, recreativa, libre y voluntaria, que es constitutiva del niño y tiene como objetivo disfrutar y obtener placer. También se ve como algo constitutivo del ser humano en sí, es decir, no es una actividad privada de los niños, sino que todos los seres humanos la hacen de diferentes maneras y variando según la edad. Bien. ¿Cuáles son las particularidades de las fibras intermedias? Bien, las fibras intermedias son fibras de glucolíticas oxidativas rápidas. Es decir, pueden obtener su energía tanto de la vía glucolítica como de la vía oxidativa. A ver, fibra glucolítica oxidativa rápida significa que obtiene su energía principalmente a través del metabolismo glucolítico y oxidativo. El metabolismo glucolítico se refiere a la degradación de la glucosa mediante la vía glucolítica para obtener energía y transformar en ATP. Por otro lado, el metabolismo oxidativo implica el uso del sistema aeróbico para producir ATP y a partir de la oxidación de sustrato como glucosa, ácido graso y lactato, glucosa anaeróbica de óxido de cobre. Bien, diferencia de fibra tipo 1, la fibra tipo 2A posee grandes cantidades de glucógeno, bien, alta velocidad de contracción. ¿Qué es el sistema piramidal y el extrapiramidal? Son sistemas, son conjuntos de estructuras que van a actuar para el movimiento voluntario. Excelente. Un conjunto de estructuras de fibras nerviosas que controlan los movimientos voluntarios. Piramidal atraviesan las pirámides vulvares para controlar el músculo propiamente dicho. El extrapiramidal se subdivide en reverberante curto, inhibidor, y reverberante largo, facilitador. Participa en la regulación del movimiento. Bien. ¿Cuáles son las etapas del reflejo varoreceptor para la corrección de la PA de Lorena en la UP6? Vale recordar que esta UP se refiere al cuaderno del alumno de trabajo y tiempo libre 2023. ¿Sí? La corrección de la presión arterial, en el caso de Lorena, que enfrenta una hipotensión ortostática y se levanta de golpe, esto ocurre a través de la regulación rápida de la presión arterial bajo la acción del reflejo varoreceptor. El varoreceptor, ubicado en el seno carotidio y en el bulbo aórtico, tiene la capacidad de identificar cambios bruscos en la presión arterial. A todo momento, en manera activa y normal, están realizando una vasoconstricción, pero cuando se activa estos receptores, en el caso de Lorena, que se levantó de golpe y la presión disminuyó bruscamente por el hecho de disminuir el retorno venoso, ¿sí? Esto se activa
el sistema simpático, activa los vasoreceptores, y este sistema del vasoreceptor va a través del nervio vago, en el caso del bulbo aórtico, y a través del nervio hipogloso, en el caso del bulbo del seno carotidio, van al núcleo, a sus núcleos, es decir, en el trato solitario, en el bulbo, ¿sí? Que va a inhibir el centro vasoconstrictor, promoviendo la dilatación de estas arterias, para aumentar el flujo, y promueve la inhibición del centro parasimpático, es decir, estimulando el sistema simpático para el aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria y demás acciones del sistema simpático. Percepción del estímulo, ausencia de estiramiento. Envío de la aferencia por el glosofaringeo hacia el tronco cefálico, activación del sistema simpático, aumento de la frecuencia, redireccionamiento sanguíneo, restablecimiento de la PA. Bien, está muy floja esta definición, este gráfico. Yo voy a mejorar esto. Yo tengo ahí UP6. Bien, yo hablé un montón y mi pregunta no está bien con la corrección, pero yo puse acá en mi resumen, a ver, corrección de la PA, bien, acá está, bien. Este grafiquito que hice me parece bien porque demuestra que a un aumento de la presión arterial, promueve el estiramiento. Este estiramiento activa el vasoreceptor. Su activación envía señales al tronco encefálico, que en este tronco encefálico tiene la capacidad de inhibir al centro vasoconstrictor, promoviendo la dilatación, ¿sí? Cuando se dilata, disminuye la presión arterial, ¿sí? Además de esto, excita el centro vagal, el centro parasimpático vagal, disminuyendo la frecuencia cardíaca y el inotropismo. Por otro lado, si se disminuye la presión arterial, se deja de inhibir estos receptores y promueve una acción contraria, promueve una estimulación del vasoconstrictor, promoviendo una vasoconstricción para aumentar la presión arterial. De la misma forma, inhibe el centro parasimpático, activando, estimulando el centro simpático, ¿sí? Para aumentar la frecuencia cardíaca y el inotropismo, para aumentar la presión arterial. Bien. Yo voy a poner acá que queda más rica la información. Bien. ¿Qué es el uso neuromuscular? Bien. Contestamos hace poco esta pregunta. Es un receptor especializado ubicado en el músculo para identificar el estiramiento del músculo estriado. Es una estructura que contiene fibras intrafusales y extrafusales. Va a estar envuelta por una cápsula de tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo, ahora no me acuerdo si es tejido conjuntivo, pero bueno, si es una cápsula, pero por la lógica está compuesta por tejido conjuntivo, pero ahí vamos a ver. A ver, especializado, todo multigenético, de células fusales y terminales neuronales. Bien, ahí está. Bien, acá tenemos la cápsula, rodeada por una cápsula interna, un espacio lleno de líquidos para la cápsula interna, y una cápsula externa, tipo de fibras, sacro nuclear y fibras de la cadena nuclear. Bien, ahí está.
¿Por qué la onda T es positiva? Buena pregunta. La onda T, cuando hablamos de la onda T, hablamos de una de las ondas del electrocardiograma. ¿Sí? Esta onda es la onda que demuestra la repolarización. Acá ya la puse. Bien, está acabando. Bien. Es una onda que demuestra la repolarización del miocardio. ¿Sí? Se produce porque el músculo no está totalmente despolarizado. Entonces, cuando comienza la irrigación del corazón, ¿sí? Esta onda se produce también, no, está muy fea la explicación, a ver, se presenta positivamente por el hecho de que la repolarización se inicia mientras el ventrículo todavía ¡ay! Está parcialmente polarizado, captando así algo de dicha corriente también que también se percibe en la superficie corporal. Esto está en Guyton, pero esta explicación no me parece muy clara, ¿sí? Hay una otra explicación que dice que por el hecho de la irrigación del corazón, la irrigación nutricia del corazón ocurrir desde la periferia hacia la profundidad a través de las arterias coronarias, ¿sí? Esta irrigación también, porque cuando se contrae, atraviesa un tiempo de isquemia de, de las células del miocardio, y luego se produce la irrigación a través de estas arterias, ¿sí? Entonces se produce esto. Entonces yo tengo que repasar de nuevo esta cuestión. ¿Cuál es el proceso? Me olvidé de la agua. ¿Cuál es el proceso para la actuación de la vitamina D en la regeneración ósea? Bien, la vitamina D va a ser una vitamina hidrosoluble, un compuesto, no, liposoluble, que va a ser activado en la piel, ¿sí? Y también por la ingesta para favorecer la captación de calcio intestinal y promover también la formación de calcio por los osteoblastos. Materia de la calcemia, bien. También tiene la vitamina liposoluble que se activa en la piel, en los radios, también proviene de la dieta. Esta va al hígado donde se convierte, su conversión a acción de la 25 hidroxilasa se convierte en 25 hidroxivitamina D. Esta va al riñón donde por la acción de la 1 hidroxilasa, 1 alfa hidroxilasa se convierte en 1,25 hidroxivitamina D o cólica feral, que es su forma activa. Esta va a actuar en el intestino aumentando la absorción de calcio y estimula el proceso de absorción renal de calcio junto con la paratormona que aumentan. El aumento de la calcemia estimula la regeneración ósea. Bien. El estímulo para la secreción, estímulo de la insulina y receptores. Pero bueno, estoy con mucha sed. Yo voy a pausar este vídeo y voy a seguir grabando en los demás.